en nuestra pared abdominal. Vamos a hablar un poquito de unas bases anatómicas del tema y referir pues que la pared abdominal va a estar constituida por una parte anterolateral y una región posterior. En la región anterolateral está a su vez conformada o subconformada por una región anterior, conformada principalmente por el músculo recto anterior mayor del abdomen y ocasionalmente el músculo piramidal. Ambas estructuras envueltas por las fascias que vienen de los músculos laterales que le forman un estuche, una envoltura en especial. Y también la parte que corresponde a la parte lateral del abdomen, que está conformada por tres músculos que se interponen, uno en forma superficial, otro en la porción media y otra en la porción más profunda. Estamos hablando de los músculos oblicuo mayor, el oblicuo menor y el músculo transverso. En cambio, en la región posterior, también conocida como región lumbar, ¿no? Está fundamentalmente formado por el cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos, el psoas mayor. En la región anterolateral, ¿no? Vamos a encontrar varias zonas, no solo una, sino varias zonas que anatómicamente, estructuralmente tienen, tienen cierta debilidad, ¿no? Por ciertas condiciones se pueden convertir en hernias, como vamos a ver después. También en esta región, ¿no? De los puntos de debilidad que tiene la región, hay uno en especial que es la región inguinocrural, que estamos viendo en la imagen que aquí estamos presentando. Esta región inguinocrural es una región básicamente formada, ¿no? Por un trayecto por el cual va a discurrir esta estructura que es el cordón espermático. El cordón espermático que lleva y recibe estructuras, ¿no? De la región retroperitoneal, de la región pelviana, hacia o desde el órgano gonadal, en este caso estamos viendo del cordón espermático, que está interrelaciona por sus diferentes estructuras al testículo. Entonces, el cordón espermático, como vemos ustedes en la figura, atraviesa, discurre, como estamos viendo aquí también, ¿no? Atravesando la pared. Entonces, ese trayecto por donde va a descender, en este caso, el cordón espermático en el varón y el ligamento redondo en la mujer, se denomina trayecto inguinal. Que si bien es cierto, muchos lo descubren, que es un conducto, porque también lo llaman como el conducto inguinal, en realidad es un trayecto que puede asemejar la forma de un conducto. Pero mejor detallado, con la aplicación que corresponde, es mencionar que esta región tiene paredes, ¿no? Tiene una pared anterior, que vendría a ser esta región de acá, miren, formado por las fibras del oblicuo mayor, que viene a ser la pared más superficial, la pared anterior. Tiene una pared posterior, ¿no? Que estamos viendo, que estaría por esta zona de acá, ¿no? ¿No? Que es la parte más profunda. Pero también aquí podemos apreciar en la otra imagen que está hacia arriba, vean ustedes, que se ve la pared posterior que no tiene gran refuerzo, sino está conformada sobre todo por una fascia, la fascia transversalis, que es una fascia bastante delgada. Que por ahí se van a producir los defectos que se conocen como hernias, en este caso hernias inguinales. Entonces la pared posterior es una zona de debilidad. Pero no todas las personas presentamos hernias, sino porque
la pared superior que está formada por estos dos músculos, que es el oblicuo menor y el transverso, cuando una persona hace la maniobra de Valsalva, levanta peso, micciona o defeca, o también el trabajo de parto, estos músculos que están en la pared superior descienden, como reforzando como una cortina bastante resistente la debilidad que tiene la pared posterior. En el piso inferior está formado por este ligamento que es el ligamento inguinal. Este ligamento inguinal, a su vez, recordarles que es parte de la fascia del oblicuo mayor. Muy bien. Aquí podemos apreciar también, ¿no?, el oblicuo mayor, que es superficial, más superficial. Su porción posterior es carnosa, en cambio la porción inferior y anterior es conformada por fascia, por la fascia que es dependencia de la aponeursis del oblicuo mayor. Aquí podemos apreciar, ¿no?, que también entre los músculos, el oblicuo menor, o también llamado oblicuo interno, el músculo transverso, que es el más profundo, ¿no?, que se dejan atravesar por el cordón espermático que atraviesa la región. Aquí estamos viendo en la parte anterior el recto anterior mayor del abdomen, el músculo piramidal que se inserta en el borde superior del pubis. En la región inguinocrural también cabe destacar que atraviesa la vena femoral, que cuando pasa la pared cambia el nombre y se conoce como vena ilíaca externa. La arteria que se llamaba ilíaca externa, al atravesar el ligamento inguinal o la que corresponde a la pared, se va a cambiar el nombre y se va a llamar arteria femoral. Aquí también podemos apreciar, miren, esta rama que se va hacia arriba junto con la vena que corre paralela, es la arteria epigástrica inferior. Esta arteria epigástrica inferior que nace de la ilíaca externa, acá la vemos también, arteria y vena, que vamos a ver después que sirve como reparo anatómico para diferenciar las dos hernias inguinales. Muy bien, esta es una vista por la cara posterior de la pared, ¿no? Acá estamos viendo la cara posterior del músculo recto, aquí estamos viendo la cara posterior del músculo transverso. Aquí estaríamos viendo la altura donde estaría el ligamento inguinal, este es el músculo psoas mayor, esta es la rama superior del pubis, este es el agujero obturador cubierto por el músculo obturador interno. Entonces, aquí tenemos la vena ilíaca externa, la arteria ilíaca externa. Esta es la vena epigástrica inferior, esta es la arteria epigástrica inferior. Este es el borde externo del músculo recto, este es el borde superior del ligamento inguinal. Delimitan un triángulo que se llama triángulo de Hasselbalch o triángulo inguinal. ¿Por qué es importante en la fisiopatología de las hernias? Este es el punto de mayor debilidad de la pared posterior. Otro elemento aquí, miren, aquí estamos viendo el anillo inguinal profundo, sitio por donde atraviesa a la pared de esos músculos, tanto del transverso como del oblicuo menor, estos elementos, ¿no? Los vasos testiculares, ¿no?, el conducto deferente, por ejemplo, atraviesan por este espacio para ir hacia el exterior, sobre todo el conducto deferente y la arteria testicular. Y acá es otro punto de debilidad. Aquí se forman las hernias inguinales indirectas. Aquí no se olviden las hernias inguinales directas. Muy bien. Este es el conducto deferente, ¿no? Esta es la arteria epigástrica inferior. Esta es otra arteria, ¿no?, rama de las ilíacas internas. Esta arteria se llama la arteria obturatriz, ¿no?, que atraviesa, miren, otro punto de debilidad, que es el conducto obturatriz.
aquí se forman las hernias obturatrices. Y acá hay una arteria, ¿no?, que sirve de anastomosis entre la arteria ilíaca, perdón, de la arteria epigástrica inferior con la obturatriz. Es de la famosa corona mortis. Y acá tenemos otro defecto importante. Miren, este es el ligamento inguinal, el borde superior del pubis. Acá hay un ligamento que también depende del oblicuo mayor, que es el ligamento lacunar o ligamento de Jim-Bernard. Esta es la vena femoral, ¿no? Acá delimitan una zona de debilidad que se llama el conducto femoral. Por aquí se originan las hernias crurales o hernias femorales. Aquí abajo, no se olviden, se forman las hernias obturatrices, ¿no? Entonces, toda en esta región, miren, ¿cuántos defectos hay? Uno, por el triángulo de Hasselbalch, las hernias directas, por el anillo inguinal profundo, que viene a ser aquí el origen de las hernias inguinales indirectas. Este es el conducto femoral, ¿no?, por debajo del ligamento inguinal, ¿no? Aquí se forman las hernias crurales o hernias femorales. Más abajo, debajo de la rama pubiana, ¿no?, tenemos otra zona de defecto que es el agujero obturatriz, ¿no? Aquí se forman las hernias obturatrices. Muy bien, ¿cuáles son las partes o elementos de toda hernia? Toda hernia tiene por lo menos estas tres partes. Tiene un anillo herniario, que es la zona del defecto de la pared, ¿no? El saco, que viene a ser el continente, es lo que sale como una bolsa hacia el exterior, y el contenido son las vísceras que vamos a encontrar dentro del saco. Bueno, en cuanto a la pared posterior, vamos a ver, por ejemplo, en la región de la pared posterior vamos a tener, ¿no?, dos tipos de hernias: las hernias lumbares superiores y las hernias lumbares inferiores. Mientras la hernia lumbar superior sale al exterior a través del cuadrito de Greenfeld, ¿no?, en cambio, las hernias lumbares inferiores salen por un triángulo que se llama el triángulo de Petit. El triángulo de Petit está formado o delimitado, ¿no?, por abajo por la cresta ilíaca, por arriba por el oblicuo mayor y, y en la parte posterior por el músculo dorsal ancho. Entonces aquí se forma un triángulo donde salen las hernias lumbares inferiores del triángulo de Petit. En cambio, la región lumbar superior vamos a encontrar delimitado hacia arriba por dos elementos. Uno, la última costilla, la 12ª costilla, un músculo que es el serrato menor posterior inferior. Hacia abajo tenemos la masa lumbar común en la parte medial y en la parte lateral, ¿no?, y en la parte inferior vamos a encontrar las fibras del oblicuo menor. De tal forma que forman dos áreas de debilidad por donde pueden salir, ¿no?, hacia el exterior, ¿no?, el colon ascendente o el descendente, si fuese cada uno de los lados. Los riñones, ¿no?, pueden salir a través de esos defectos. Es más frecuente, recuerda que es más frecuente en prematuros, como ven ustedes, en niños. Pueden presentarse por algunas condiciones de debilidad de la pared, sobre todo si el paciente ha sido sometido a una cirugía, ¿no? Entonces, no es que en la cirugía se haya afectado el cuadrilátero ni el triángulo, sino el hecho de hacer una lumbotomía, que es un procedimiento para abordar los riñones, por ejemplo, producen cierta denervación, que es otro factor, otra causa
Por lo tanto, la pared del músculo queda más debilitado, se atrofia y facilita la presencia de las hernias. En la región anterior tenemos en la línea media, ¿no?, las hernias umbilicales, que son más frecuentes, las hernias epigástricas, que vienen en frecuencia. En la pared lateral tenemos una línea conformada, que encontramos la línea semilunar, por donde van a haber zonas de defecto donde van a emerger las hernias de Spiegel, o también conocidas como hernias de la línea semilunar. Y en la región inguinocrural, ya hemos dicho y hemos revisado, tenemos dos tipos de hernias que se presentan con frecuencia. Comenzaremos hablando de las hernias umbilicales. Las hernias umbilicales pueden ser de este tamaño o pueden tener un tamaño después de varios años de evolución. Las hernias umbilicales, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una imagen donde no se vea mayor asimetría, porque esta es la conformación normal, ¿no?, de la región del anillo umbilical. Entonces, las hernias umbilicales, ¿no?, diferentes estructuras van a protruir a través de un defecto. Y la frecuencia varía inclusive hasta el 18%. Hay un predominio del sexo femenino, sobre todo en la segunda década de la vida, y relacionado a todo lo que aumente la presión intraabdominal, como en el caso de las mujeres, el embarazo, la obesidad o alguna cirugía alrededor de la región cicatricial, de la cicatriz umbilical. Otros factores también predisponentes son el paciente cirrótico, ¿no?, que tenga problemas de ascitis, bueno, condiciona la formación o la presencia de las hernias umbilicales. Ahí vemos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en la hernia umbilical en los niños? En los niños, sobre todo, ¿no?, prematuros o bajo de peso al nacer, ¿no?, pueden presentar, digamos, estos defectos. Cuando tengo un recién nacido con una hernia umbilical, lo debo observar hasta los 2 años de edad, dando tiempo a que desarrolle, que fortalezca su pared abdominal, y en el 80% de los casos hay un cierre espontáneo. En cuanto al tratamiento, el tratamiento definitivamente es quirúrgico. Cuando tengo un defecto de menos de 2 centímetros, lo que hago es disecar la zona, dejar bien expuesto la zona del defecto del anillo de la hernia umbilical. Para eso me cercioro que no haya ni un elemento que esté dentro del saco herniario. El saco lo invagino, ¿no?, o lo puedo seccionar y puedo colocar puntos de material no reabsorbible, ¿no?, que pueden ser en punto en cruz o puntos simples, ¿no?, para cerrar el defecto. Generalmente utilizar un monofilamento que puede ser de nylon o de polipropileno. Se cierra el defecto, ¿por qué? Porque da la chance, porque son un diámetro muy pequeño. De 2 a 4 centímetros utilizamos, ¿no?, la técnica de Mayo. ¿En qué consiste la técnica de Mayo? También conocida la técnica del sobre o la técnica de la cartera. En pocas palabras es sobreponer los dos bordes de la fascia y poner 2 hileras de puntos, ¿no?, reforzando como que fuese una cartera, un sobre de carta, ¿no? Más de 4 centímetros, cuando el defecto es mayor, es mejor colocar una prótesis de pared, que viene a ser una malla. ¿Y qué material de la malla? El material ideal es el polipropileno. ¿Dónde lo ubico? Puedo colocarlo por encima de la aponeurosis o por debajo.
preferimos, ¿no? Preferimos mejor colocar en el espacio detrás de la fascia, es decir, en el espacio preperitoneal, ¿no? ¿Para qué? Para que la malla no se nos contamine o no tenga riesgo de erosionar la piel y exponerse. Mejor lo dejamos la malla debajo de la fascia y cerramos el defecto. Y eso sería el tratamiento adecuado. En cuanto a las hernias epigástricas, que también se llaman hernias de la línea alba, se presentan hasta un 5%, sobre todo en varones, ¿no? Gente de 20 a 40 años, y la principal molestia, porque son hernias cuyo tamaño es muy pequeño, ¿no? La principal molestia del paciente es el dolor, ¿no? Viene por dolor en el epigastrio y a veces no se palpa el defecto. Entonces, el paciente puede llegar primero al médico internista pensando que es un problema digestivo, lo mandan al gastroenterólogo, el gastroenterólogo le hace la endoscopia, no encuentra nada, entonces lo mandan al psiquiatra porque piensa que el paciente está fuera de los cabales. En realidad hay dolor, pero cuando uno ya sospecha, debe examinar con cuidado, palpando la línea media y va a encontrar una especie de botón doloroso. Y entonces usted dice, ya hicieron el diagnóstico. Recuerden que el 80% está en la línea media o línea alba, pero también hay un 20% que está por fuera de la línea alba. Por suerte no son los más frecuentes. Después tenemos que habitualmente son únicas, ¿ya? Pero hay un 20% que puede ser más de uno, ¿no? Cuando tengamos sospecha, tenemos que estar atentos a esto. Muy bien. Recuerden que por ahí, cuando están los defectos de la línea alba, es el paso de ramas vasculares, nervios que dejan espacios de debilidad. ¿Y qué va a desencadenar? Todo aquello que aumente la presión intraabdominal. Hay una maniobra del ítem que ustedes pasan por el borde donde ustedes sospechan que está el defecto, y eso va a producir una especie de respuesta que puede provocar, digamos, el diagnóstico de este paciente. Cuando son muy pequeñas, claro, el diagnóstico es un poco difícil, pero cuando es más grande, que muy pocas veces es así, tenemos que, bueno, es más fácil el diagnóstico. El tratamiento, antes del tratamiento, si hay dudas, se pide una ecografía de partes blandas para identificar los defectos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, es identificar el defecto, aumentar un poquito el defecto que está, porque atrapa el tejido que está viene del preperitoneo, invaginarlo y cerrarlo, ¿no? Si es muy pequeño, con puntos solamente. Si son varios, mejor colocar una malla en el espacio preperitoneal. Como ven ustedes, para llegar ahí tengo que hacer una incisión mediana, ¿no? Entonces, no es tanto el manejo, como ven ustedes, es bastante sencillo porque son pequeños defectos. Entonces, más es la expresión estética que el paciente va a tener una incisión en la línea media. Ahora, estamos hablando ahora, se está haciendo técnicas laparoscópicas que poco que consisten en hacer un trayecto a nivel de la pared, ¿no? Por detrás de la fascia, ¿no? Y haciendo toda la corrección por vía laparoscópica, de tal forma que el paciente queda pues con dos incisiones pequeñas en la región hipogástrica. Aquí tenemos la hernia de Spiegel, que también se conoce como la hernia, ¿no? La hernia de la línea semilunar. Entonces, los músculos laterales, cuando se van acercando a la línea media, ¿no? Va a presentar una fascia, ¿no? Antes de llegar al músculo recto.
y va a formar una línea semilunar que conoce como línea semilunar de Spiegel, ¿no? Y esta zona, ¿no? Acá están los músculos laterales, acá está la fascia de la línea de Spiegel, acá está el músculo recto. Entonces, en esta zona va a ser atravesada por una serie de arterias, venas y nervios que también van a dejar algunos espacios, ¿no? Donde se van a generar estos defectos. Otro factor anatómico es a mayor amplitud, ¿no? De la ponerosis, mayor posibilidad de que aparezcan estas hernias de Spiegel. Pero como ven ustedes, es poco frecuente, menos del 2%. Encima de la cresta ilíaca y un poco por encima de la región umbilical está el área, ¿no? Que se llama el área en cinturón, donde ustedes deben buscar, ¿no? Estos defectos. Muy difícil a veces hacer el diagnóstico, quizás la sospecha, pero pedimos para ese caso estos estudios de imagen, ¿no? La radiografía, sobre todo la ecografía de partes blandas y mucho mejor la tomografía o la resonancia, ¿no? Aquí ustedes están viendo, miren, músculo recto, músculos laterales, miren, acá está el defecto, ¿no? En la línea semilunar. Bueno, entonces finalmente, ¿no? Se diseca, miren, este es el cuerpo del saco, el cuello del saco, el anillo ya se ha abierto para poder trabajar el saco, ¿no? En este caso se puede resecar o se puede invertir el saco, ¿no? Y ven ustedes, ¿no? Paso seguido se está reforzando con una malla de polipropileno y finalmente se cierra la pared, ¿no? Con puntos no reabsorbibles y queda pues controlado el efecto. Bueno, en cuanto a las hernias inguinales, las hernias inguinales pueden aparecer desde recién nacido, bueno, y habitualmente también van a ver en pacientes ancianos. En el caso de los recién nacidos, miren las diferentes formas, ¿no? De hecho, que hay que descartar con patologías de tumoraciones en la región escrotal, como por ejemplo lo son los hidroceles. Bueno, descartado ya, ¿no? Vemos acá, a diferencia de las hernias umbilicales en los niños, mejora un poquito el paciente, ¿no? Mejora el peso, se estabiliza un poco y el paciente es programado a cirugía. Salvo que esto provoque un cuadro agudo, como cuadros de obstrucción o de estrangulamiento, el niño debe ser operado de inmediato, ¿no? Bueno, en adultos igual, ¿no? En adultos puede aparecer también este defecto. Este es el triángulo de Hasselbalch, ¿no? Miren, es un esquema. Este es el ligamento inguinal, el borde externo del músculo recto, los vasos epigástricos inferiores delimitan el triángulo de Hasselbalch, ¿no? Esta es la arteria epigástrica inferior. Todo lo que está medial a ella, ¿no? Son las hernias directas. ¿Por qué? Porque nace de este triángulo, o nace, perdón, en este triángulo que es el triángulo de Hasselbalch. Lateral a los vasos epigástricos, el anillo inguinal profundo, donde salen las hernias indirectas, ¿no? Indirectas. Entre los factores predisponentes, la herencia, es muy importante la conformación de la pared y la fisiología y el metabolismo del colágeno, ¿no? El sexo, ya ven ustedes que en el caso de las hernias inguinales, por en general las hernias son más frecuentes varones. La edad, ¿no? Hay unas hernias que aparecen en la vida media, otros ya a mayor edad. La deficiencia estructural relacionada pues a una nutrición adecuada o a un síndrome de confusión. Factores desencadenantes, ¿no? Todo lo que aumente la presión intraabdominal. Obesidad, embarazo, el ama bronquial, paciente tosedor crónico, paciente estreñido crónico, paciente que tenga dificultad para miccionar, síndrome prostático. Forma de presentación, ¿no? Tenemos palabras claves que nos ayudan a poco a definir
qué tipo de hernia estamos viendo. Hernia primaria es aquella hernia, ¿no?, que es diagnosticada por primera vez por un médico, digamos, ¿no? Al médico llega con su hernia, hernia primaria. Hernia recidivada es aquella hernia que ya se operó y volvió a aparecer. Hernia reductible es aquella hernia que el paciente les va a decir, ¿no? Bueno, definamos primero qué es el que se llama el fenómeno herniario. ¿Cuándo decimos que hay fenómeno herniario? Cuando el paciente dice, bueno, me apareció una tumoración, ¿no? Un cuerpo, una forma, un bulto, digamos, ¿no? Lo que dice, ¿no? Y cuando dejo de pujar o cuando me echo en la cama, regresa. Entonces, ese hecho que sale y después regresa se llama fenómeno herniario. En el caso del paciente de una hernia reductible, es aquel paciente que cuando ustedes lo examinan, ¿no?, el bulto que sale regresa con toda facilidad a la cavidad, desaparece la tumoración, ese es reductible. Y la irreductible es lo contrario. El paciente viene con el bulto y no puede regresar a la cavidad abdominal. Y acá estamos más o menos, ¿no?, irreductibles, ¿no? Reductibles, irreductibles. Reductibles, ¿no? Y se pueden clasificar en dos tipos de reductibles, ¿no?, las que regresan a la cavidad. Coercibles e incoercibles, ¿no? Coercible, ¿no? El paciente que hemos regresado el bulto a la cavidad, desapareció la hernia, ¿no? Se levanta de la camilla y se va a su casa sin mayor problema. Ya no aparece el bulto. Probablemente hace un esfuerzo y vuelve a aparecer en su casa o en otro momento. Y la incoercible es aquel paciente que, echado en la camilla, devolvemos el bulto a la cavidad, se para y de inmediato sale otra vez el bulto, en este caso al escroto, ¿no? Muy bien, las irreductibles pueden ser crónicas. Bueno, el paciente tiene su masita ahí, le molestará algún momento, pero no es tanto mayor en la molestia, y bueno, y sobrevive con su hernia irreductible crónica. La forma aguda puede ser dos: encarceradas o estranguladas. Las encarceradas, lo importante para diferenciarlo con la estrangulada, en la estrangulada, por ejemplo, el compromiso, la compresión que hace el anillo inguinal o cualquier anillo umbilical que hubiese, ¿o no?, va comprimiendo la víscera y le va restando irrigación. Entonces va a haber una isquemia. Esa isquemia puede progresar por el edema y se convierte en necrosis. ¿Ya? Esa es la estrangulada. En cambio, en la carcerada, el paciente puede venir por dolor, una molestia así, ¿no? Pero lo ves bien, no está con cuadro sistémico y finalmente puede inclusive irse a la casa con tratamiento. Claro que este paciente de la encarcelada se le indica pues control por consulta externa para ser programado de forma electiva. Las hernias deslizadas, ¿no? Hemos dicho que el saco o continente va a depender del peritoneo, de las fascias transversales, ¿no?, que es como una bolsa. Pero las deslizadas son aquellas que parte de la víscera, ¿no? Perdón, parte del saco está formado por una víscera. ¿Qué vísceras? Vejiga urinaria, ciego, por ejemplo, colon sigmoides, ¿no? Forma parte de la pared o saco, la pared del saco de la hernia, de la deslizada. Nombres propios, por ejemplo, la hernia del Littré es la hernia cuyo contenido, es decir, en el saco vamos a encontrar un divertículo Meckel, ¿no?, que está metido ahí en el saco. Esa es la hernia del Littré. La hernia de Richter, o hernia también llamada empellizcamiento, ¿no? Entonces, una parte, sobre todo el borde antimesentérico, el borde libre del intestino, se entra parcialmente y está pellizcada por el anillo, ¿no? Generalmente esto, por ejemplo, se presenta en las hernias de tipo crurales
o las hernias umbilicales, ¿no? Es decir, aquí el paciente no va a estar obstruido, pero sí el pellizcamiento, si se deja mucho tiempo, puede producir necrosis y perforación de ese borde, ¿no? Produciendo ya un, un cuadro de mayor gravedad. La hernia de Amillán es la hernia cuyo contenido es el apéndice cecal, ¿no? Y el apéndice puede prestar en diferentes grados de evolución, inclusive hasta perforada. En cuanto al diagnóstico anatómico, ya hemos dicho cuando es una hernia inguinal indirecta, aquella que sale por el anillo inguinal profundo, o en todo caso que sale lateralmente a los vasos epigástricos inferiores. En cambio, la hernia directa sale por el triángulo de Hasselbalch y sale medial a los vasos epigástricos inferiores. Cuando digo que es la hernia inguinoescrotal, cuando la hernia llega hasta el escroto. Son hernias de muchos años de evolución, son hernias crónicas. La hernia en pantalón es aquella persona que a su vez tiene dos sacos hernianos, un saco inguinal directo y un saco inguinal indirecto, ¿no? Y ahí sí podemos apreciar la forma, ¿no? Generalmente, si es circular, posiblemente puede ser, digamos, una hernia directa. Si es alargadito, como un platanito, puede ser una hernia de tipo indirecta. No olvidarse, el ligamento inguinal es un referente, la ingle es un referente, todo lo que está por arriba viene a ser hernias inguinales y todo lo que está por debajo, hernias plurales o hernias femorales. ¿Cómo hacemos el examen? El examen lo hacemos utilizando varias maniobras. Bueno, pero si uno examina a un paciente, si sobre todo es delgado, ¿no? En el paciente delgado es más fácil examinar. Bueno, primero en principio el examen se toma parado al paciente, después echado en la camilla, en actitud, en actitud pasiva y activa. Activa cómo se le pide que puje, se le pide que tosa y vemos cómo desciende, cómo sale el defecto. Si viene de la parte lateral hacia la parte medial, entonces más probable sea indirecta. Y si viene en sentido antero-posterior, podría ser directa. Muy bien, en cuanto a la maniobra de la andiva, es una maniobra bimanual, ¿no? La punta del dedo, en este caso del lado derecho, remanga el escroto y busca el anillo inguinal superficial. La otra mano, la mano zurda, en este caso el examen de Manuel lo está haciendo con la mano derecha, va a presionar el anillo inguinal profundo que se encuentra en el tercio medio del trayecto inguinal. Ahí lo presiona, previamente al haber reducido el saco herniario, y entonces le pedimos al paciente que puje. Si el paciente puja, yo siento que me toca mi dedo, ¿no? El saco que está saliendo al exterior, digo que es maniobra del andíbar positiva. ¿Por qué? Porque está saliendo por el triángulo. Otro ejemplo, hago la maniobra, le digo que puje y no sale nada. No siento que en mi dedo me toque nada. Entonces, la mano izquierda la saco y bueno, el paciente sigue pujando y siento pues que viene y me toca la punta del dedo. Entonces estoy diciendo que es una maniobra de la andíbar negativa. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la hernia es de tipo indirecto. Los defectos que están debajo del ligamento inguinal o pliegue inguinal se llaman hernias crurales o hernias femorales. En cuanto a la clasificación de las hernias crurales, tenemos la prevascular, la retrovascular y de los ligamentos de Gimberner, ¿no? Cada uno con su nombre propio. Pero no se olviden, la prevascular o de Hesselbach o Hasselbalch es la más frecuente. En cuanto a la clasificación de las hernias inguinales, quiero decirles que hay una serie de clasificaciones, esta es una de las tantas, hay más clasificaciones, pero sin embargo, recordarles en forma histórica que estos se han usado, se pueden usar, ¿no? Pero la que usamos más es la clasificación de Nyhus. Bueno, recordando la Casten, tiene algo parecido con lo que hemos hablado de directas, indirectas, no lo usamos,
La clasificación en más byte tampoco no lo usamos. Esta es la que usamos, por lo menos estamos usando con más frecuencia, probablemente va a ser desplazada por otras clasificaciones, pero este es lo que tenemos que aprender. En la clasificación de NIHU se clasifica en 4 tipos. Tipo 1 es una hernia indirecta, es decir, que sale por el anillo profundo o interno, pero este anillo no está muy dilatado, es un anillo casi normal. Este es generalmente frecuente en los niños, en los preescolares, ¿no? En los prepúberes. Entonces, sobre todo, lo que se hace es hacer la incisión, identificar el saco, ubicar el saco e imaginarlo. Se imagina, ¿no? Se puede resecar, pero hay que estar seguro de que esté libre, no haya ni una víscera adentro. Y ese es todo. Y se cierra la piel. Ese es todo. Es una herniotomía. Ese tratamiento de las hernias inguinales indirectas con anillo normal. La tipo 2 es otra hernia inguinal indirecta, pero el anillo ya está dilatado. Entonces, en ese caso, se hace todo el manejo del saco herniario, se puede resecar o se puede imaginar, y había que colocar unos puntos en el anillo interno, ¿no? Y que involucra también otro ligamento que está ahí, que es el ligamento de Hasselbalch. Entonces, el tratamiento es la técnica que se llama la técnica de Marcy. Muy bien. Después tenemos la tipo 3. Aquí son hernias, pero acá la característica es que la pared posterior está debilitada, ¿no? Está sede, ¿no? Porque está ya muy, muy traccionada, muy estirada, ¿no? Entonces la tipo A es aquella hernia inguinal directa, es decir, que sale por el triángulo de Hasselbalch, ¿no? La hernia inguinal 3B es la hernia inguinal indirecta o también incluye las mixtas. La tipo 3 es la hernia crural o femoral. Ahora, estas 3 hernias se usan malla, la malla de polipropileno, con una técnica que se llama la de free tension o libre tensión, que se conoce como también como la técnica de Liechtenstein, que la vamos a ver en detalle después. La tipo 4 son las hernias que ya volvieron a aparecer, son las recurrentes. 4A si fue anteriormente directa, 4B si es indirecta, 4C si la cirugía anterior fue por una hernia crural. En cuanto a los riesgos diferenciales, al acojón, las adenopatías, los tumores que se pueden presentar en esa zona, lipomas, abscesos, varices del callado, otro tipo de hernias, por ejemplo la hernia obturatriz. Muy bien, ¿qué cosa es una hernia no complicada? Es aquella hernia, pues, no tiene mayor molestia al paciente, llega a la consulta, es una hernia reductible, no hay mayor molestia, simplemente que sale y entra, ¿no? Sin mayor problema. En cambio, la hernia complicada que eso sí tenemos que tener en cuenta primero que son irreductibles, hay mucho dolor en la zona, hay signos flogóticos, inflamatorios, está la piel enrojecida, caliente, dolorosa, ¿no? Edematosa, ¿ya? Se asocia con estrangulamiento de la víscera y el paciente va a tener cuadros de un síndrome obstructivo intestinal, va a estar séptico el paciente. Entonces, ese paciente tenemos que hacer la intervención más rápidamente posible. Muy bien, este es el protocolo de cómo se maneja lo de más o menos un paciente. Si el paciente se reduce, bueno, el paciente se va de alta. Si no se reduce, ¿no? Se puede tratar de hacer la reducción, ¿no? Si se reduce, se da de alta. Si no se reduce, ¿no? Puede estar encarcerada o estrangulada. Si está encarcerada, se puede programar con más tiempo una cirugía electiva. En cambio, la estrangulada sí tiene que ser intervención inmediata. Un poco de la fisiopatología, ¿no? Acá está el ligamento inguinal, el músculo recto, y eso de acá, el ligamento interfobiolar o ligamento de Hasselbalch. Este es el músculo oblicuo menor y este es la pared posterior, ¿no? Donde está la fascia transversal. Por debajo los vasos femorales,
Este es acá el ligamento lacunar o de Gimbernard. Esta es la rama superior del pubis. ¿No es cierto? Cuando uno hace el esfuerzo, levanta pesos, tose, entonces la pared superior formada por el oblicuo menor y transverso desciende, ¿no? Cierran el defecto, protegen el defecto. Se relaja uno y vuelve a su sitio, ¿no? Y cuando también, no olvidarnos que cuando uno hace fuerza también, el ligamento de interfobiolar de Hasselbalch también cierra en lo posible el anillo profundo, ¿no? De esta forma, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando falla algo de eso, ya hay una predisposición a tener cualquiera de las hernias inguinales. El tratamiento definitivamente es quirúrgico, ¿no? ¿No? Es prácticamente una de las patologías que se opera más frecuentemente en un hospital general, por ejemplo, juntamente con las vesículas. Y el tratamiento se ha dividido así actualmente, en cirugía convencional o cirugía abierta o cirugía clásica, si quieren llamarla, y puede ser con malla o sin malla. Cuando hablo de malla, hablo de la prótesis de material sintético que se usa para reforzar la pared. O puede ser la paroscópica, ¿no? Seguramente el otro año vamos a poner robótica, porque ya se viene la época de la cirugía robótica, que es una adaptación de la cirugía laparoscópica, ¿no? Donde el cirujano ya no opera directamente al paciente, sino utiliza una consola que da órdenes al robot para que haga la intervención en el paciente. Bueno, pero sí recordar el tratamiento convencional sin malla, ¿no? La técnica de Bassini, la técnica Masvay, la técnica de Schuldeis o la técnica de Nyhus. Las tres primeras es un abordaje anterior, ¿no? Como hemos aprendido la anatomía, de afuera hacia adentro. En cambio, la técnica de Nyhus entra hasta la pared posterior, así el plano preperitoneal, hace la disección, reduce el saco y cierra el defecto, ¿no? Es un abordaje posterior. Aquí en la imagen estamos viendo, en el esquema, ¿no? Vean ustedes, acá está el cordón espermático, está traccionado para separar el campo que vamos a cerrar. Y acá el saco ya se imaginó, ¿no? Ya se trató el saco. Y acá vemos los diferentes puntos que están colocándose en el ligamento inguinal y en, en la pared superior de la región, es decir, lo que corresponde a la apodéresis del oblicuo menor y transverso para reforzar la pared posterior. Esa es la técnica de Nyhus, ¿no? Aquí estamos viendo en otra vista, ¿no? En otra proyección. Esta es la pared superior y acá está el ligamento inguinal, ¿no? Estamos reforzando, ¿no? Un poco para que más o menos se entienda, es como pegar el piso, perdón, pegar el techo al piso de la casa, ¿no? ¿Qué cosa estamos protegiendo a la pared posterior? En cambio, la técnica de Masvay, que es una técnica que también corría paralela, aunque la Bassini es la madre de todas las hernias, por eso que Bassini se considera el padre de la cirugía de la hernia. Entonces, la técnica de Masvay es un poquito, ¿no? Es como que ustedes unan la pared superior a un ligamento que se encuentra en el borde superior de la rama superior pubis, que se llama el ligamento de Cooper. Ahí lo fijamos, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo fijamos con puntos, ¿no? De materia irresorbible, ¿no? Entonces, un poco así para entendernos es que yo estoy fijando, ¿no? Ya no al piso, sino al sótano de mi casa, ¿no? Esa es la única diferencia, que la tensión es mayor, ¿no? Por eso que tanto la Bassini y la Masvey hemos visto que hay tensión. Estamos llevando una estructura de otro nivel a otro nivel, ¿no? Entonces hay tensión. Y acá vamos a ver la imbricación de diferentes planos, que es la técnica de Schuldeis, ¿no? Acá, primer punto, acá está el primer punto, segundo plano, tercer plano, perdón, acá segundo plano, tercer plano, ¿no?
cuarto plano. Es decir, como se ven, estamos reforzando en varios planos la pared posterior, pero con el mismo concepto de Bassini, ¿no? Con el mismo concepto de Bassini. Muy bien, y Schuldeis, pues esto es toda una técnica que tiene, ojo, tiene muy baja recidiva, pero en manos de expertos, no cualquier, ¿no?, que esté habituado a la técnica puede conseguir los resultados. La recidiva es un factor, un criterio importante para escoger el tipo de cirugía. La recidiva llega al 2%, bastante bajo, en los reportes de la clínica de Schuldeis, ¿no? Es importante tener en cuenta esto. Oye, acá estamos graficando la técnica de Schuldeis. 1, 2, 3, 4 puntos, ¿no? Los dos reforzando, muy parecido a la técnica de Bassini. Como les digo, esta técnica tiene baja recidiva. Oye, cuando se dieron cuenta los cirujanos que había recidiva con sus técnicas, por ejemplo, Bassini llega hasta el 40%, otros, en cambio, la técnica de Mavi 20%, 30%, pero la mayor molestia del paciente pues termina muy adolorido, no puede caminar normalmente por el dolor. Entonces esas técnicas tienen alta recidiva, ¿no? En cambio, comparando con un 2% de Schuldeis, bueno, es ideal, ¿no? Pero, no, como digo, no todos pueden replicar la misma técnica. Entonces los cirujanos ya idearon materiales que reforzaran este defecto. Por ejemplo, se usó piel, la piel del propio paciente, o piel de cadáver. Se usó la poneurosis de cadáveres o poneurosis del propio paciente. Músculos también. Pero los resultados no han sido no han sido buenos. Lesiones, infecciones, hematomas, igual recidiva. Se dejó de usar. Después tenemos las técnicas que utilizan materiales como metal y aleaciones. Se usó placas de malla, de acero, de titanio, de cobalto, de carbono. Pero el gran problema es el rechazo, el tejido, el cuerpo rechaza esos tipos de elementos, produciendo después infecciones, después recidiva, ¿no? Entonces, bueno, se dejó de usar. Entonces entramos a la época después de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, donde la industria, sobre todo la industria química, comenzó a desarrollar una serie de materiales sintéticos, ¿no? Y acá tenemos la lista de materiales sintéticos no absorbibles y los reabsorbibles. Y acá tenemos los más usados, ¿no? Polipropileno, politetrafluoretileno, polietileno tetraenfalato, ¿no? Que no son los no reabsorbibles, ideales para usar para reforzar una pared con hernia o eventración. Y aquí tenemos el ácido polipicólico, que es un material que se reabsorbe, quizás no muy útil, como vamos a ver para tratar las hernias. En cuanto a la técnica convencional, pero usando malla, miren, hay varios autores, Rives, Gilbert, Stoppa. El mismo Lichtenstein creó dos técnicas, pero la que se está usando es esta de Filtration, o la variante Rukov, que de la misma Lichtenstein. Oye, es que es un resumen más o menos de lo que estamos hablando. Sin malla, técnicas con malla que se usan más ahora, ¿no? Y la cirugía laparoscópica, que por lo menos hasta ahora hay dos técnicas principales, pero ya vamos a ver que hay variantes, están creando cada vez más variaciones, tal es así que ya el cirujano ya se tiene que subespecializar, ¿no? Hay cirujanos que solo se dedican a pared, hay cirujanos que solo se dedican a hígado, a páncreas, entonces la tendencia, ¿no? Esta es la técnica de Lichtenstein, miren. Coloco la malla, la prótesis, uniendo al techo, pared superior, y fijándolo al piso, ¿no? Un poco que yo les digo a los alumnos siempre, la Lichtenstein es igual a una Bassini más malla, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos uniendo al techo al piso
¿no? Pero ya no hay tensión, la estructura está en su sitio, y lo único que estoy reforzando a la pared posterior con una malla, ¿no? La malla de polipropileno. Y así queda la malla, ¿no? Miren, es una plancha que se fija en el elemento inguinal, en la línea media y en la pared superior. Se hace un corte a la malla para que pase el cordón espermático en el varón, como acá, ¿no? Se hace una especie de, como una especie de pantalón para que envuelva el defecto. Aquí vamos a ver una secuencia, ¿no? De un tratamiento de una hernia. Esta es la línea donde cortamos en la aponeurosis del oblicuo mayor. Esta es una hernia indirecta, vean, acá se disecó el saco y acá se encuentra el saco indirecto, saco herniario. Se imagina, ¿no? Se imagina y se coloca un cono. Esta es la técnica de Rukov. Y el cono se fija para que el defecto se quede, digamos, el saco se quede dentro del espacio preperitoneal, ¿no? Se fija, se sutura. Y ahí, segunda parte importante es reforzar la pared posterior como es la técnica de Lichtenstein, ¿no? Se hace una incisión para que el cordón pase por ahí, ¿no? Y se cierra la aponeursis del oblicuo mayor. Esta es una hernia directa, miren. Ya no sale con el cordón, sino sale por el triángulo de Hasselhoff, ¿no? Igual agarro mi saco, lo voy a liberar, diseccionar, le pongo el cono. Y ahí vean, le ponemos la plancha de polipropileno para reforzar la pared posterior. Este es un poco el resumen de las diferentes formas como se pueden colocar las mallas, ¿no? Este es lo que hemos visto, la técnica de Rucco con la técnica del cono. Se fabrica con la propia malla, le hacemos un conito y lo fijamos. Esta es la técnica de estopa. Estopa hace una incisión media o fanestил puede ser, diseca el espacio preperitoneal, identifica las dos hernias, las hernias que el paciente tenga. Recordad que la técnica de estopa fue creada idealmente para manejar hernias inguinales bilaterales. ¿Qué cosa es una hernia inguinal bilateral? Es aquella persona que tiene dos hernias, ¿no? Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Se reduce vía preperitoneal y se coloca una malla de ese tamaño para que cubra el defecto por la parte posterior, ¿no? La técnica de estopa. En la cirugía laparoscópica tenemos dos técnicas, la técnica TAP y la técnica TEP. La TAP es la técnica que se introduce hasta la cavidad peritoneal. Aquí está la hernia y el cirujano opera del lado contrario. Los ayudantes y asistentes están al lado contrario. Laparoscópicamente se va a ver así, ¿no? Miren, este es el defecto, miren. El anillo y acá está el... Se ve claramente, ¿por qué? Porque la presión intraabdominal del neumoperitoneo permite disecar y ver así, de esa forma. Después, paso seguido, se abre el peritoneo de la pared posterior, se diseca, se identifica los elementos donde vamos a fijar y se coloca la malla. La otra técnica, la técnica TEP, la técnica extraperitoneal laparoscópica, que consiste en hacer una incisión por debajo del ombligo y entrar por fuera del peritoneo. Vean ustedes, por fuera del peritoneo. Para eso utilizamos un trocar especial que tiene un trocar con el balón que sirve para disecar el espacio preperitoneal. Muy bien. Ese mismo trocar tiene un stop que permite que el CO2 no se escape, sino quede solamente localizado en esta zona para que finalmente coloquemos la malla, fijemos en la pared posterior. ¿Hay complicaciones? Sí, hay complicaciones en general de todas las hernias que pueden ser inmediatas, que son hemorragia, retención urinaria o problemas respiratorios. Las tardías se caracterizan por presencia de infecciones, de licencias, y las tardías que hay recurrencia, ¿no? Hay recurrencia, rechazo al material protésico o las suturas, atrofia testicular e hidrocele como consecuencia de la cirugía. En cuanto a las hernias crurales o femorales, es más frecuente, sobre todo en sexo femenino. En segunda década de la vida hay de causas congénitas o factores desencadenantes. Hay que hacer diagnósticos diferenciales, sí, sobre todo con las hernias inguinales directas, los abscesos, los lipomas, las adenopatías.
En cuanto al tratamiento, se han ideado varias formas de reparar la hernia crural. Por vía inguinal, como hemos visto, por ejemplo, técnica de Liechtenstein, por ejemplo, por esa vía. La hernia crural se trabaja por la región femoral muy abajo, o la vía preperitoneal, como se decía con la técnica de Nyhus. Muy bien, vamos a entrar a eventración. ¿Qué cosa es una eventración? La eventración es un defecto, ¿no? Ya no por debilidad de la pared de origen anatómico, sino porque ya hemos hecho una cirugía previa, hemos hecho un trauma previo, queda la zona debilitada y por ahí va a aparecer, ¿no? Parte del contenido intraabdominal. Puede ser completamente todo difusa como esta, puede ser parcialmente o cribiforme por varios defectos, ¿no? ¿Cómo clasificamos las hernias? Pueden ser pequeñas, perdón, las eventraciones. Las eventraciones también se conocen como hernias incisionales. Pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Cuando digo que es pequeña, cuando tiene menos de 5 centímetros en ancho y largo. Grande, más de 10 centímetros de ancho o largo. En todas las eventraciones, sobre todo si son de mayor tamaño, es preferible usar mallas, ¿no? ¿Por qué? Porque estructuralmente la pared, al tener una cicatrización, ya queda de por sí debilitada. Entonces es mejor usar mallas. ¿Cómo clasificamos las mallas? Las mallas pueden clasificarse en tipo uno. Como ven ustedes, son macroporosas, son poros, tienen poros más de 75 micrones, ¿no? Permite o facilita la fibroplasia, es decir, la concentración de fibrina, la angiogénesis y el depósito de fibrina, ¿no? Ahí estamos, por ejemplo, viendo una malla de polipropileno, macroporosa. Tenemos la tipo 2, que son microporosas, ¿no? Son poros muy pequeñitos, ¿no? Que son de menos de 10 micras. Por ejemplo, el Gore-Tex, que está muy bien, viendo aquí. La tipo 2, por ejemplo, tiene un problema y una ventaja. La tipo 2, por ejemplo, las microporosas pueden estar en contacto con los intestinos, con la víscera. En cambio, la tipo 1, al adherirse a la víscera, produce adherencia, puede producir perforación. Otra ventaja de la tipo 2, ¿no? Perdón, otra desventaja del tipo 2 es que si se contamina, se infecta, es difícil manejarlo, hay que retirar la. En cambio, la tipo 1, si se infecta, tenemos la opción todavía de manejar con irrigación y con antibióticos. Esa es la gran ventaja del polipropileno, por ejemplo. La tipo 3 es una combinación de materiales microporosos con macroporosos, una combinación, es la tipo 3. La tipo 4 son las mallas más sofisticadas, son las mallas más caras de material biológico. Ahí se van a mezclar la dura madre, la membrana anótica humana, o pueden ser piel o tejido submucoso de cerdo, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo se debe colocar una malla en una cirugía abierta, ¿no? Convencional. Se pone la malla detrás de los músculos, pero el peritoneo tenemos que cerrarlo para que la malla no esté en contacto con la víscera. Ya hemos fijado detrás de los músculos, muy bien, y acá hacemos una incisión de descarga para poder cerrar el efecto de la línea media. Muy bien, ¿qué cosa es una dehiscencia? ¿No? Es la apertura, ¿no? Parcial o total de los planos que hemos cerrado, ¿no? Y pueden ser, digamos, completas, ¿no? O pueden ser incompletas, como hemos dicho. La evisceración puede tener 3 grados, ¿no? Como vemos acá, grado 1, está abierta, ¿no? Hay una dehiscencia. A través del defecto puedo ver que se ve el intestino metido ahí. Grado 2, sobre la piel ya se observa por encima de la piel un borde del intestino. Y grado 3, ya el mesenterio está expuesto al exterior.
¿Cuáles son los factores predisponentes? Bueno, la hipoalbuminemia, producto puede de la desnutrición o del consumo excesivo por sepsis, ¿no? Y otras condiciones. El uso de drenajes, ¿no? A veces dejamos los drenes y dejamos defectos, ¿no? Es decir, defectos que finalmente pueden convertirse en eventaciones. Hematomas, y si el hematoma se infecta, es otro riesgo mayor para el paciente. Hay que saber pedir también material de sutura. Generalmente usamos sutura no absorbible, por ejemplo, nylon, el polipropileno. Si usamos material absorbible, tenemos el riesgo que se nos abra, pues, porque el tejido no es bueno. Una técnica operatoria adecuada también es causa de defecto. Entonces, ¿qué va a desencadenar la evisceración? Si el paciente presenta distensión abdominal después de la cirugía, y si es prolongada, si el paciente comienza a vomitar, a hacer el esfuerzo, hace tose o se cae cuando está en el peo inmediato, ¿no? Se cayó de la cama, por ejemplo. Entonces son factores que desencadenan la evisceración. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la evisceración? Primero que el paciente va a estar, ¿no? Distendido, va a estar taquicárdico. Y otra cosa interesante, las gasas van a estar humedecidas de un líquido llamado como lavado de carne, ¿no? Ese es prácticamente un líquido rojizo, pero medio aguado, ¿no? Como que fuese el agua que lavamos la carne. Entonces, eso me está indicando, ojo, que se está eviscerando el paciente. Entonces, vamos al examen, vamos a ver los defectos, ¿no? Se puede ver cómo a través de la piel está empujando una estructura que está saliendo hacia afuera. Entonces, en el grado 1, ¿qué cosa hay que hacer? Tratamiento conservador. Quitar la causa de fondo, hidratarlo, fajarlo. En el grado 2 y 3 es mejor intervenirlos quirúrgicamente, ¿no? Entonces, en estas condiciones es mejor intervenir al paciente en grado 2 y 3. Oye, ¿alguna pregunta?